Saludos, saludos, saludos. Qué bueno tenerles nuevamente en otro episodio de nuestro podcast Rompiendo Límites. Agradecido cada vez que cada uno de ustedes espera ansiosamente ver este podcast y aprender de lo que Dios nos trae en cada momento, en cada oportunidad. Hoy tenemos otro podcast, como siempre, todos especiales, pero hoy me acompaña una persona muy importante para nosotros en este podcast, nuestra hermana Iris. Iris, ¿cómo estás? Todo bien, gracias, Señor. Qué bueno, Iris. Así que los que no han tenido la oportunidad de conocer a Iris anteriormente, Iris es una persona muy importante, muy clave en este podcast porque ella es nuestra productora, nuestra editora. Así que gracias a ella es que podemos tener semanalmente este podcast Rompiendo Límites, muchas horas. Y sobre todo, Iris, gracias porque con los pocos recursos, pocos presupuestos, Hacemos maravilla. haces un excelente trabajo, magnífico, y estoy agradecido junto también a Miguel, tu esposo, que nos ayuda cada vez que estamos en este set, ¿verdad? Crear este set de podcast y luego tú llevártelo, editar y hacer muchas horas de trabajo. Así que gracias, Iris. Es un placer. Así que, ¿cómo estás para empezar? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Mucho trabajo? Mucho trabajo. ¿Tus niños cómo están? De lo más bien, Qué felices bueno. con la nueva escuela. Excelente, excelente. contenta. Así que, ¿verdad? Todavía está Iris criando, igual con Miguel. Ya yo pasé esa etapa, ¿verdad? Tengo un chico de 19, una chica de 22, pero todavía a Iris y Miguel le falta, Mucho. ¿verdad? Jafet Tiene 5, Caleb tiene y 7. Caleb tiene 7, así que hay que orar mucho por ellos. Ayúdenme a orar mucho por ellos. Hoy, Iris, quiero traer un tema que me llama la atención porque siempre este podcast, nuestra intención no es traer un podcast para que aprendas Biblias y versículos, no, sino darte herramientas y que puedas llevarte una introspección para que podamos crecer. Yo creo que el corazón de Dios es que crezcamos. Amén. El corazón de Dios es que trascendamos. El corazón de Dios es que cada día nos parezcamos más a Jesús. Yo creo que ese es el principio. Si nos enfocamos a cada día ser como Jesús, nos va a llevar a trabajar en nosotros, a estar en una introspección, a conocernos a nosotros mismos. Y A algo mejorar. que me gustaría trabajar hoy es la inestabilidad emocional. Hay un versículo muy interesante, Iris, en Santiago 1:8, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero me gusta la versión de Dios habla hoy porque yo creo que muchas veces yo fui así. Porque dice esta versión, porque hoy pienso una cosa y mañana otra. Hoy piensa una cosa y mañana otra. Y no es constante en su conducta. Y por lo tanto, aquí el escritor Santiago está trayendo y nos está describiendo a una persona que todavía tiene inestabilidad emocional. Ahora bien, Iris, está bien que los niños tengan inestabilidad emocional, los adolescentes, ¿verdad? Que hoy quieren una cosa, mañana otra, los jóvenes entre 20 y 21, pero ya cuando estamos en los 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, y seguir en esta inconstancia, que no somos constantes en lo que hacemos, en lo que decidimos, en lo que hacemos, hay que preocuparnos. Y por lo tanto, ¿verdad? Yo te pregunto, Iris, ¿qué es para ti inestabilidad emocional? Para mí, una persona con inestabilidad emocional es una persona que tiene un alto nivel de sensibilidad emocional, que anda Interesante. como en una montaña rusa de Ajá. emociones. Y como lo dice el versículo, que es inconstante. Hoy quiere una cosa, mañana otra. Y que reacciona de manera desproporcionada ante las situaciones. Oh, me gustó eso, desproporcionada ante las situaciones. Sí. O sea, muy reactivo, Sí. sus emociones siempre están ebullientes. Es como si de alguna manera u otra las emociones les controlaran. O sea, a pesar de que él tiene quizás un pensamiento fijo o quizás una creencia, pero siempre las emociones ganan. Exacto. Y sobre todo, ¿verdad? Muy sensibles. Dominan en ese contexto. Yo creo que es una buena definición, Iris, que nos trae de lo que es inestabilidad emocional. Así que somos llamados a estar emocionalmente estables. En otras palabras, que yo pueda controlar mis emociones y mis emociones no me controlen a mí. Ahora bien, la pregunta... Cuando una persona presenta estabilidad emocional. Muy buena pregunta. Casi siempre, ¿verdad? Esto se ve cuando las condiciones de su vida no son totalmente satisfactorias. Es interesante porque una persona no necesariamente todo el tiempo es inestable emocionalmente, sino que muchas veces se disparan esas emociones exasperadas y desestabilizadas cuando hay
cuando se encuentra una realidad que no espera. Por ejemplo, ¿verdad? En este contexto, las condiciones de su vida que no son totalmente satisfactorias. Por ejemplo, a lo mejor le esperaba un nuevo trabajo, que le fuera chévere, bien, sin presión, ganar bien. De momento cambia ese estatus, de momento esa condición que él no esperaba, donde no se siente satisfecho. Eso puede ser un punto culminante a que se desestabilice emocionalmente. También, por ejemplo, los reveses de la vida, las dificultades, los imprevistos, las frustraciones de la vida diaria, lo cual reacciona con entonces inestabilidad, intensas emociones negativas, ¿verdad? Como la ansiedad, la tristeza, la ira y la culpa. Yo te pregunto, Iris, ¿verdad? ¿Qué ejemplo tú nos puedes dar cuando llegan esos reveses de la vida? Fíjate, cuando se habla de reveses de la vida, como usted lo indica, son dificultades imprevistos. Por ejemplo, tú llegas a tu trabajo y el supervisor te dice, mira, vamos a reunirnos, y te indica, mira, hubo una reestructuración y tu plaza ya la vamos a eliminar. Wow. O sea, esas son cosas que pueden ocurrir en tu vida diaria, pero tú no te las esperas. Estás guiando hacia la escuela con los chicos y de momento te chocan el carro. Wow. Desestabiliza uno emocionalmente. Correcto. O, por ejemplo, tiene un dolor de estómago, va al hospital y te dicen, mira, tiene un cáncer. Imagínate. O sea, son situaciones imprevistos que dificultan. O sea, que cualquier cosa que nos sacan de carrera, obviamente, ¿verdad?, nos va a llevar a un contexto de estrés, de dolor, de sufrir, nos descontrolan, nos desestabilizan, que en ese contexto. Y de eso queremos hablar, porque fíjate, de alguna manera u otra hay razones de por qué una persona adulta, ¿verdad?, posee una inestabilidad emocional, porque somos llamados a ser maduros. Y yo te pregunto, Iris, ¿qué es para ti un adulto maduro? Un adulto maduro es una persona que sabe lo que quiere. Una persona que sabe lo que quiere, que tiene sus metas claras, y que no permite que las emociones lo dominen. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque en este punto en específico, que no permite que sus emociones lo dominen, yo entiendo que es algo que tú no lo formas de la noche a la mañana. Okay. Es algo que se forma a través de experiencias, de procesos. Y personalmente yo puedo testificar que yo he visto cómo yo he crecido y me refiero en el ámbito laboral. Yo trabajo desde joven y siempre he ido creciendo en todos los trabajos, gracias a Dios, que he tenido. Pero yo puedo mirar atrás y ver que, por ejemplo, en mis primeros trabajos, cualquier situación de trabajo me afectaba emocionalmente. Wow. Y me descontrolaba. Yo, en un caso, yo me desequilibró emocionalmente a tal punto que eso era ansiedad, estrés, hasta depresión. Wow. Y mi esposo en un momento dado me dijo, el trabajo te está afectando, cuenta conmigo, si tienes que renunciar, renuncia, o sea, yo te apoyo. Y inclusive renuncié. Luego tuve otro trabajo. Y ahí vi que ya estaba mejorando, no permitía que las situaciones me desestabilizaran emocionalmente, pero sí todavía tenía un poco de ansiedad, estrés, y ahora en el trabajo que tengo, definitivamente yo he visto que yo he crecido. Yo emocionalmente no dejo que nada me desestabilice, no permito que las emociones me dominen. Muy bien. O sea, Wow. que he crecido. Y tengo que decir que definitivamente por lo que he vivido, un adulto maduro es una persona que sabe quién es, que reconoce su fortaleza. Se conoce. Reconoce su fortaleza, sus debilidades. Y yo pienso que lo más importante es que se acepta tal y como es. Ok, excelente, se acepta tal y como es. Sí, no tiene esa expectativa de perfeccionismo. Entiende que en algunas cosas soy bueno, en otras cosas soy malo y está bien. Se acepta tal y como es. O sea que en ese contexto podemos entender que la madurez obviamente es un proceso. Sí. Es un proceso de aprendizaje. De la noche Sí. a la mañana no estamos maduros. Correcto. Y vamos ganando ese control sobre nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, y aprendernos a estabilizarnos, ¿verdad? A través de las experiencias
que tenemos en la vida, ¿verdad? Y es excelente el testimonio, ¿verdad? Tu experiencia, que no eres quizás la chica de 10 años atrás, Exacto. que cualquier simpleza te desestabilizaba emocionalmente, sin embargo te das cuenta ahora que eres más madura, que aun cuando tienes más presión, Más responsabilidades. más responsabilidades, logras mantener tu porte, logras tener control, ¿no? Tu proceso cognitivo, en control tus emociones, ¿verdad? Y realmente, ¿verdad? Hacia eso somos llamados en el Señor. Y fíjate, Iris, que una de las razones por las cuales quizás personas, y estoy hablando más de las personas adultas, porque no quiero hablar, ¿verdad?, de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos que todavía están en el proceso, pero sí, ¿verdad? Estamos hablando de gente a lo mejor como tú y yo, ¿verdad?, que se espera, ¿verdad? Y de hecho, ¿verdad?, es importante porque aún en el matrimonio necesitamos madurez. Sí. Como padres necesitamos madurar, como vecinos, como empleados, es necesaria la madurez para alcanzar el éxito. Y más sobre cuando todo, somos padres, como usted dice, porque somos ejemplos a seguir. ejemplo, eso es así. Y una de las razones que hay un psicólogo, ¿verdad? Él ya falleció, Robert Plutchik, ¿verdad? Él creó, ¿verdad?, una tabla muy interesante acerca de las 8 emociones esenciales de nosotros como seres humanos. Pero él hablaba, ¿verdad?, que eran 3 los factores que causan que una persona se quede estancado en ese proceso. Es bien interesante, leía otro libro que quizás cuando una persona recibe un trauma se queda emocionalmente estancado, emocionalmente en la edad en que tuvo ese trauma. Okay. Y a mí me llamó la Interesante. atención, me acuerdo, me llega ahora a la memoria, años atrás atendí un caso de un muchacho que a cierta edad, no sé si a los 12, 13 años, encontró a su padre suicidado. Wow. Y emocionalmente se quedó como un niño de 13 años. Interesante. Emocionalmente, y su esposa se quejaba porque ante los reveses de la vida era como si fuera un niño de 13 años en la forma en que reaccionaba. Y, ¿verdad?, una de las teorías es esta, que un trauma te puede estancar emocionalmente, ¿verdad?, evitar que madure en esa etapa. O sea, que puede tener 50 años, pero si tuvo un trauma o no aprendió a desarrollar, quizás puede ser un niño de 3 años. Wow. Entonces, pero él decía, ¿verdad?, este psicólogo en particular, que una de las razones son la crianza poco asertiva, especialmente cuando hay una sobreprotección familiar, donde predispone a ese niño a una inestabilidad. Y por ejemplo, un niño acostumbrado a llamar siempre la atención y conseguir lo que quiere, y cuando lo quiere, tiene garantizada una tendencia a exagerar sus reacciones, porque, ¿verdad?, si pidiéndolo no me lo dan, ahora hago el show en el pasillo de Walmart, porque me doy cuenta y he aprendido que mientras más berrinche hago y más lloro, entonces obtengo lo que quiero. Y eso es un acondicionamiento en ese niño, donde aprende, ¿verdad?, que reaccionando de esa manera obtiene lo que desea. Y pastor, yo pienso que eso se ve más ahora que en tiempos pasados, porque vemos que el núcleo familiar se ha reducido. Quizás 50 años atrás, la mamá y el papá tenían 10, 15 hijos. Exacto. O sea, no había sobreprotección. No había sobreprotección. No, pero ahora el núcleo familiar es más pequeño, casi siempre 2 hijos, el promedio de la familia, y entonces ahí sí se sobreprotege, y quizá uno lo hace inconscientemente, pero correcto, ahí es donde uno ve que hay acciones que uno como padre hace que a la larga no son beneficiosas para el hijo. No son beneficiosas porque pues aprende de alguna manera u otra, ¿verdad?, que sus emociones es mi lenguaje. Mis emociones, la manera de querer lo que quiero, ¿verdad? Y otro factor que él decía era, por ejemplo, la búsqueda constante del ideal, tomado de la mano con expectativas irreales hacia nosotros o hacia otro. O sea que muchas veces, ¿verdad?, cuando hay un ideal que busca un perfeccionismo, ¿verdad?, que busco una excelencia en todo, quiero ser competitivo, quiero que la gente me aplauda y tener recompensa por lo que logro, y al no alcanzarlo me deprimo. Al no alcanzarlo emocionalmente me descompongo, y obviamente, ¿verdad?, en ese contexto es una causa muchas veces de que forma un adulto inestable emocionalmente. Quiero tocar el punto de las familias rígidas. Las familias rígidas se caracterizan porque los padres dificultan el proceso de asumir los cambios en los hijos.
Son padres que tratan a los niños como adultos, son bien estrictos, velan por la santidad de la familia y tienen poca interacción emocional. Y esto se ve mucho en algunas culturas del Oriente, que son familias bien rígidas, poco emocional, no muestran cariño, no afecto, no son como nosotros los latinos que somos bien afectuosos. Yo me paso dándole besos a los nenes a cada rato, pero hay muchas culturas en el Oriente, en el Oriente que se ve esta rigidez, tienen unas expectativas para los hijos. Bueno, hay culturas que o son doctores o son en tecnología. Y le crean expectativas a los niños bien marcadas, bien estrictas, que a la larga a veces lamentablemente no buscan el beneficio o los deseos del niño, sino lo que ellos quieren, lo que es la norma, lo que se espera, lo que los demás esperan. Y no lo que realmente el niño quiere. Correcto. Así que, ¿verdad? Cuando hay una expectativa de esa autoridad, ¿verdad?, que forma ese dial en uno. Por ejemplo, ¿verdad?, tú has hablado de las culturas asiáticas, orientales, pero también lo vemos, por ejemplo, ese papá y mamá que busca que su hijo sea 4 puntos, a la buena, a la mala, y lo presiona, y tiene que ser de 4 puntos y el mejor. O sea, y hay que ver. Y si no saca A, te castigo. Sí, ¿verdad? Y el niño se sienta amado si saca A, y el día que no saque A, y ahí crea un adulto, ¿verdad?, que entonces crece con unos ideales de perfeccionismo, y cuando las cosas no salen como quiere o busca, se descompone emocionalmente. Es que como padres le dan un amor condicionado a que cumplas este ideal. Correcto. Como ahorita dijiste, a que estudies medicina, tienes que ser doctor. Si escoges ser músico, nos estás avergonzando en la familia. Correcto. O sea, que ahí es que vemos, ¿verdad?, cómo creamos sin querer, ¿verdad? Quizás un niño o un adulto, ¿verdad?, que entonces cuando es adulto, mientras es niño, pues, pero cuando es adulto, entonces tenemos ese problema de adultos, que cuando no logran ser el mejor en el trabajo, cuando no logran llegar a la cuota, cuando no logran ser el primero, cuando no logran impresionar, se desboronan emocionalmente. Y él hablaba también, y esto es bien importante, que otro factor son las experiencias traumáticas. Las experiencias traumáticas emocionalmente, ¿verdad?, nos anulan a seguir evolucionando en la madurez. Así que en ese contexto, ¿verdad?, si has pasado por una experiencia traumática, es posible que tu inestabilidad emocional esté ligada a ese trauma que todavía no has superado. Ese trauma que cualquier quizás detonante, ¿verdad?, activa en tu vida, lo que se llama la amígdala, ¿verdad? Amígdala en esa área del cerebro donde controla las emociones y llega a la ira, la frustración, el miedo, el coraje, la ansiedad, la alerta, la lucha interna, ¿verdad? Y por lo tanto no logra crear un adulto maduro estabilizado en sus emociones. Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, ya que el tiempo avanza, ¿verdad?, hay unas características, ¿verdad?, entonces en estos adultos, y la primera es que tienen una inestabilidad cuando las cosas se ponen difíciles. Tienen una inestabilidad cuando las cosas se ponen difíciles. ¿A qué yo me refiero, Iri? Que cuando hay presión, ahí te das cuenta que se quitan. Que cuando las cosas se ponen difíciles, quizás en el contexto no solamente de trabajo, en el matrimonio, una crisis matrimonial, no la pueden manejar la crisis y huyen. O sea, les es difícil ser leales, evitan el dolor y huyen. Entonces, en ese contexto, esa inestabilidad emocional hace que abandonen proyectos, hacen que huyan, hacen que no tengan convicciones fuertes, porque las emociones se las sabotean. Y un ejemplo rapidito, esto me trae a memoria a Pedro, el apóstol Pedro, cuando él creía que era el más macho, cuando le dijo: Jesús, aunque te venga a venir arrestado, yo estoy dispuesto hasta morir contigo, yo soy el cheche, no te voy a abandonar. Él, en sus convicciones personales, él pensaba que tenía una convicción, pero Jesús sabía que era inestable emocionalmente. Por eso Jesús le dijo: ¿sabes, Pedrito? Yo te voy a decir la verdad.
tú te sientes que puedes aguantar presión, pero ¿sabes qué? Tienes que aprender a madurar y vas a pasar por un proceso. Ahí es que el Señor le dice, vas a ser zarandeado. Vas a ser zarandeado. Él contó y eso, no, Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y ahí que vemos ese gran ejemplo cuando Jesús fue arrestado y él estaba, ¿verdad?, en los alrededores y comienzan a preguntarle y él por 3 ocasiones niega al Señor. Él maldice, él dice malas palabras, él emocionalmente, ¿verdad?, se mostró que emocionalmente estaba inestable, no había llegado a una madurez, no pudo contener su convicción. Sí, soy un Galileo, sí, soy un discípulo de Jesús, sí, estoy dispuesto a ir con él. No, sino sus emociones fueron más fuertes con él y vemos cómo niega al Señor. Hay que cantar el gallo y es que ahí él cae en cuenta y llora amargamente. Pero por ejemplo, ¿verdad, Iris? Yo te pregunto, ¿qué más ejemplos, ¿verdad?, se puede tener en este siglo XXI que nos puede suceder eso? Fíjate, yo pienso en una persona que constantemente cambia de pareja. Oh, buena, esa es buena. Porque sí. quizás cuando Wow. llega el momento, porque a todo matrimonio le llega o a toda relación le llega esos momentos Llega la difíciles, crisis, sí. esas crisis, esas diferencias. Cuando llega ese momento, evitan el confrontar. Porque quizás en el proceso de lidiar con la situación o la diferencia, reconocen que hay algo que ellos tienen que corregirlo o algo que tienen que trabajar. Y para evitar quizás el dolor o la decepción, pues lo que hacen es, pues, se retiran de esa situación y prefieren entonces terminar con la relación. O el miedo al dolor, o el miedo a las emociones, miedo a las mismas emociones. Entonces deciden huir. Ser ellos primero los que salen. Exacto, para evitar no el dolor. Correcto. Eso es muy interesante, esa dinámica en muchas parejas, que muchas parejas abandonan a su pareja porque saben que van a ser heridos y antes de evitar de ser heridos, abandonan para obviar el dolor. Correcto. Así que tú has dado al clavo, ¿verdad?, de ver cómo esa persona, nos damos cuenta de que necesita madurez, necesita estabilizar sus emociones. Por ejemplo, otra característica que vemos en estas personas es su irresponsabilidad cuando el placer se vuelve atractivo. Me explico. Estos son personas, ¿verdad?, donde de alguna manera no tienen un dominio propio, donde las emociones les gobiernan. Y el único que me trae a la memoria el pasaje rápidamente es Sansón. Sansón había sido hasta predestinado para ser un nazareno, para ser un juez. Hasta un ángel bajó del cielo, le dijo, tú vas a quedar embarazada a la mamá, él va a ser nazareno, él no va a pasar ni por vino en su boca, nunca se va a recortar el pelo y él va a ser grande en las manos de Dios. Pero nos damos cuenta que Sansón, aún con ese gran propósito, era un hombre inmaduro, inestable. ¿Por qué? Porque hay ciertas seducciones del mundo que las pueden dejar pasar, pero hay otras que no, se arrastran por ella. Y es que vemos que él, en cierta manera, ¿verdad?, tenía un gran problema de inmoralidad, tenía un gran problema, ¿verdad?, yo le podría llamar, ¿verdad?, de lujuria, de promiscuidad. Pues no solamente fue con Dalila, si tú lees el pasaje, aún él tenía problemas con las mujeres de los filisteos. Soy el siervo de Dios. Pero cuando se enfrenta en un contexto de cierta debilidad, no tiene el dominio propio para decir no, por encima de mi necesidad de concupiscencia, no, yo tengo un deber, yo tengo una ética, yo tengo una responsabilidad y por lo tanto tengo el control a dominar mis emociones. Y te vas a dar cuenta que este tipo de personas, ante estos aspectos ya morales, ¿verdad?, o de algún vicio o de algún hábito, ¿verdad?, se dejan seducir. No sé si tienes algún otro ejemplo, ¿verdad?, que tú puedas inferir. Fíjate, adaptándolo al siglo XXI, yo pienso en las personas que viven de apariencia. Oh, excelente. Ahora con esto de las redes sociales, lo que las personas buscan es tener muchos seguidores, que le den like, que comenten, que compartan. Y lamentablemente las personas para llegar a esto, pues hacen cosas que realmente no tienen la capacidad
quizás para tenerlas o para adquirirlas. Por ejemplo, ahora pues las tendencias son estas cosas de marca, las carteras, los maquillajes, que si vámonos Correcto. para Dubái, Esa es buena. los restaurantes caros, y las personas lamentablemente económicamente no pudiendo tenerlo, pues lo consiguen. Y un dato bien interesante, porque lo buscan y consiguen estas cosas solo por likes, solo por tener seguidores, para estar en tendencia, aunque económicamente no lo puedan costear. Y es por la presión social. Es la presión social. Es la presión social, tú tener este standing, tú tener esto, si fulana de tal tiene eso, pues yo también lo tengo que tener, porque eso es lo que está de moda. Y bien, un dato curioso, el reporte de deuda de tarjetas de créditos que se hace trimestral en los Estados Unidos, tuvo una cantidad de 824.8 billones. Wow. Esa es la deuda de tarjetas La de crédito deuda de tarjetas del de primer crédito. trimestre nada más de los Estados Unidos. Wow, Y de ahí- un trimestre. Y lamentablemente muchas personas se endeudan económicamente con tarjetas de crédito para comprar cosas que es solo por aparentar, solo porque otra persona vea que lo tiene y lamentablemente eso crea una falsa realidad también. Correcto, Una correcto, falsa realidad. correcto. Pero al fin y al cabo están envueltas sus emociones. Exacto. Esa necesidad de Agradar. la recompensa inmediata, aun cuando no tengo el dinero, pero me quiero dar una recompensa. Correcto. De sentirse, ¿verdad? Observado. Como tú acabas de decir, excelente ejemplo. Así que mucho ojo, ¿verdad? Si de alguna manera te sientes tentado, ¿verdad? Necesitamos crecer y madurar. Y por último, para ir cerrando, Iris, otra característica que vemos en este tipo de personas es la insensibilidad cuando su voluntad es desafiada. En otras palabras, podemos decir que son un poquito tercos, que son sabios en su propia opinión. Lo que podemos decir es, en cierta manera, ves que en esta persona no abre el espacio para escuchar el consejo de otros, sino tienen esa necesidad a seguir su propia intuición, su propio pensamiento, emoción. Entonces, esto trae problemas porque cuando yo, ¿verdad?, no busco el consejo de otros, ¿verdad?, y me creo sabio en mi propia opinión, puedo cometer graves errores. Y en ese contexto, ¿verdad?, a mí me trae en memoria, ¿verdad?, que lo puedo ver es con el rey Saúl. El rey Saúl, que sabemos que no era maduro emocionalmente, ¿verdad?, en ese contexto, era rey, pero no estaba preparado como hombre de Dios. Nos damos cuenta cómo él era caprichoso, como él le dijo el profeta Samuel, espérame que yo llegue para hacer el sacrificio. Le dijo, espérate, me están abandonando, el pueblo se está desesperando, yo mismo lo hago. ¿Quién te mandó? O sea, cruza límites, y vemos cómo es una característica de la gente que todavía no han madurado y que tienen una inestabilidad emocional. No sé si tienes algún tipo si lo Claro traemos que al siglo XXI, algún tipo de ejemplo. Claro que sí. Fíjate, yo veo esto, un ejemplo, un presidente de una compañía o un Ok. supervisor, que a veces la posición o el cargo que tienes te llena de un ego y no te Wow. permite quizás coger consejos de otras personas Wow. que obviamente Ajá. lo hacen por el bien de la compañía, pero no, como yo soy el presidente o yo soy el supervisor, no, es lo que yo diga y lo que yo entiendo y lo que yo creo es lo mejor para la compañía. Y en Excelente. ocasiones el tener mucho conocimiento te vuelve soberbio. Sí. Y yo Sí. encontré en la Es palabra interesante. un versículo en Eclesiastés 1:18 que dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia y quien añade conocimiento añade dolor. Yo pienso que el conocimiento no es malo, pero cuando el conocimiento viene acompañado de una inestabilidad emocional y una inmadurez, te hace más daño que Sí, qué bien. beneficio. Correcto. Y solo hay conocimiento y no sabiduría. Correcto. Y no sabiduría. Y yo creo que es un excelente ejemplo, ¿verdad?
en ese contexto. Así que damos por terminado este podcast. Yo espero que hayas aprendido, hayas abrazado estos principios y simplemente pídele a Dios, Señor, ayúdame a ser consciente en qué área necesito fortalecer. Yo quiero ser emocionalmente estable, no para cuando las cosas están bien, sino cuando viene la prueba, la dificultad, el fuego, la crisis, la enfermedad, yo pueda sostenerme emocionalmente estable para caminar confiado en tu palabra, para caminar en convicción y verte a ti obrar en nuestra vida. Así que voy a cerrar orando para que cada día puedas crecer y cada día Dios continúe su obra en tu vida. Pero es importante que para que Él comience y empiece y siga trabajando, necesitamos tener esa conciencia, necesitamos tener esa introspectiva en nosotros de saber esa área en que Él necesita trabajar para entregársela a Él en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tema, gracias porque nos enseña cuánto necesitamos crecer, cuánto todavía nuestras emociones son inestables, Padre, y en procesos y en dificultades y en crisis, Señor, las emociones desean gobernar, pero hoy declaro, Señor, que el hombre interior conforme a la imagen de Jesús es quien toma control de nuestras emociones, para que las emociones que se manifiesten en nosotros en medio de la crisis no sean las emociones tóxicas y negativas, sino las emociones que van ligadas al espíritu, gozo, paz, bondad, amor, dominio propio. Esas emociones de tener esperanza, perseverancia, resiliencia, que esas sean las emociones, Señor, que puedan florecer en nosotros para que sigamos mirando al blanco de la soberana vocación, para que sigamos poniendo nuestra mirada en Jesús, quien nos va a dar la victoria en cada temporada que enfrentemos en nuestra vida. Gracias te doy porque serás el Padre y serás, Señor, fiel a cada hijo, a cada hija, Señor, que hoy, Señor, a través de este podcast reconoce que necesitamos, Señor, cada día crecer y madurar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones. Amén. Y será hasta la próxima. Bendiciones.